Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos y colegas. Es un placer saludarles en este martes de Contador Digital. Y bueno, la verdad es que la autoridad sigue, pues obviamente bajo el cuidado de los trabajadores, de su bienestar, de que ellos estén mejor. Y en este julio nos sorprendió con el proyecto de la NOM 37 del denominado teletrabajo. La verdad es que pues todavía no está vigente, porque por ahí algunos ya dicen que está vigente esta norma, ¿no? Aún no. Y para eso, pues el día de hoy invité, como siempre, a la invitada de lujo, Alejandra Vargas. Ale, muchas gracias por estar con nosotros en un programa más, siempre muy acertadas tus intervenciones. Muchas gracias por la invitación de hablar de este tema. Como siempre, un placer estar contigo. Muchas gracias, Ale. Y pues bueno, la verdad es que el tema es muy amplio, son muchas cosas que vienen al respecto, porque creo que a partir de la pandemia, donde muchas empresas tuvieron que irse o mandar a sus trabajadores a sus casas, como que no existía una claridad acerca de este trabajo y sobre todo surgían preguntas muy importantes como era si los trabajadores podían tener un riesgo de trabajo estando en su casa, qué pasaba si se enfermaban, cuáles eran las condiciones, muchas cuestiones que incluso ya hoy que estamos en la fase final de la pandemia, porque aún no se acaba, ¿no? Pero cada vez escuchamos más noticias acerca de que el uso de cubrebocas ya no lo van a usar, etcétera, muchas cuestiones. Muchas empresas dejaron a sus trabajadores en casa, ¿no? O sea, ya no los hicieron regresar al lugar de trabajo en muchos aspectos, ¿no? Unos porque obviamente dejaron de rentar el lugar donde estaban, otros porque se dieron cuenta que la productividad era mayor de los trabajadores, o más bien se extendían en los horarios y el trabajador siempre contestaba. Otros porque se dieron cuenta del ahorro que tenían en gastos, ¿no? En gastos operativos como era luz, agua, coffee break, despensa, muchas cosas que se ahorraron teniendo los trabajadores en casa, pero en realidad no hay nada claro hoy en día. Hoy, octubre del 2022, no tenemos la claridad de cómo tendríamos que actuar bajo este esquema de trabajo. Y entonces, Ale, pues te voy a ceder la palabra para que siempre acertadamente nos compartas acerca de esta norma. Yo solamente por ahí tengo un dato que no sé si tú estés de acuerdo, donde dice que de acuerdo al INEGI, el 23% de los puestos de trabajo en México son susceptibles de realizarse en home office, solo el 23%, porque no todos los trabajos son susceptibles de realizarse en casa. Esto equivale a 13 millones de personas que pudieran estar trabajando hoy en día desde su casa y que no hay una legislación clara porque no viene en la Ley Federal del Trabajo, pero tampoco hay ninguna norma que nos establezca este tema. ¿Tú qué opinas, Ale? Empiézanos a platicar porque es una norma amplia que nos pudiera dar para 1, 2, 3, muchos programas, pero pues trataremos de compartir lo relevante para que nuestra audiencia esté preparada. Muy bien, pues mira, antes que nada me gustaría compartir contigo una pequeña presentación para poder hablar un poquito de esta norma. Ajá. Ajá. Bien, como bien dices, esta NOM 37 fue publicado el proyecto el 15 de julio del presente año, del 2022. Y fíjate, cuando una NOM se va a publicar, lo primero que da la autoridad son unos días naturales para que la comunidad empresarial o todos aquellos que quieran llegar a sugerencias o retroalimentación acerca de esta NOM la pudiera llegar a hacer. Esos días ya pasaron, fueron 60 días naturales después de publicada la NOM. Eso quiere decir que el plazo de mandar tus sugerencias, tus dudas, tus inquietudes ya pasó, ¿no? Ahorita estamos en el proceso de poder modificar el proyecto de la NOM 37 para que quede la última presentación o la válida, la final. Ajá. Y
Esta NOM, de acuerdo a lo publicado en el proyecto del 15 de julio, va a entrar en vigor 180 días naturales, posteriores a la publicación final en el Diario Oficial de la Federación, que es la que estamos esperando, ¿no? Porque están en el proceso de modificación, discusión, de modificar los comentarios o sugerencias que el sector empresarial pues hizo llegar en estos 60 días naturales, ¿no? Pero por ahí decimos que del primer semestre del 2023 deberá estar entrando en vigor esta NOM 37, ¿no? Que es la NOM que regula el teletrabajo. Y bueno, pues como tú bien decías, el teletrabajo no estaba regulado, es alguna figura que nació ahora en la pandemia, pues por ahí recordarás que en la reforma del 2021 laboral, pues se creó el capítulo del teletrabajo, en donde nos establecía pues qué era teletrabajo y pues algunas condicionales que comenzaban a surgir, como bien lo decías al inicio de la introducción del programa, sobre cómo manejar los horarios, las condiciones, ¿no? Quiénes sí podían y quiénes no. Bueno, esta NOM se encarga de establecer las medidas de prevención para evitar los riesgos de trabajo en los lugares en que las personas desempeñan el teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Que va a poner las características y condiciones que tienes que tener si tú quieres realizar teletrabajo. Ajá. La característica de esta NOM lo que va a tener es que lo vamos a ver más adelante, pero de manera general, esta NOM lo que va a especificar es las condiciones o características que tiene que tener el lugar de trabajo de la persona para que se pueda considerar que es apta para el teletrabajo. Si no cumple con las características, no es un candidato para el teletrabajo, aunque él quisiera. No tiene las condiciones ni cumple con las características y no podría continuar con teletrabajo. Ajá. Entonces es una norma que nos va a especificar cuáles son las condiciones de trabajo para evitar los riesgos de trabajo en el teletrabajo, ¿no? O sea, en esta operación. Y pues tiene como finalidad promover un ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios, ¿no? O sea, de manera general, este es el objetivo de la NOM 37. ¿Estarás de acuerdo que va de la mano con la NOM 35, que hablaba nuevamente de los riesgos psicosociales del trabajador, de cuidarlo, protegerlo, que él esté bien, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, la NOM 37 no va a aplicar para todos los patrones, solamente va a aplicar para los patrones que tengan trabajadores que lleven a cabo teletrabajo en el 40% de su jornada laboral semanal. Esa es la primera condicional para que te aplique o no esta norma, ¿no? O sea, tendríamos que ver el panorama de la entidad y ver si cumplimos con esta obligatoriedad, ¿no? O sea, que tengamos trabajadores que lleven el 40% de su jornada laboral semanal en teletrabajo. Mínimo, Si ¿estarás es de así, acuerdo? como ajá, exacto. Entonces, vamos a decir que así está redactada la norma y que quiere decir que solo será aplicable la norma a quienes lleven este porcentaje de teletrabajo en su jornada laboral. Si no entras en este porcentaje, pues no te tocará aplicar o cumplir con la disposición de la NOM 37. Ajá. Ahora, fíjate. Van a marcarnos las obligaciones que tenemos que tener como patrones si queremos tener trabajadores en esta modalidad del home office o teletrabajo en español, como le queramos llamar. Ajá. Deberán contener un listado actualizado con la siguiente información como mínimo: el nombre del trabajador, el sexo, puesto de trabajo, las actividades a desarrollar en teletrabajo, el perfil del puesto, el número telefónico de contacto, el domicilio de las personas teletrabajadoras, y fíjate aquí, viene algo súper interesante: el domicilio de los lugares acordados en donde se realizarán las actividades de teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Que tú como patrón no podrás permitir que el trabajador vaya a hacer su trabajo donde quiera, ¿no? Es decir, como que diga yo, hoy Alejandra, hoy no quiero estar en mi casa, hoy me quiero ir a una cafetería a desarrollar todo el día mi trabajo. No, tú tienes que informar cuáles son los domicilios en donde vas a desempeñar esas actividades. Tú no puedes tener a disposición o puedes tomar por iniciativa propia con trabajador de hoy no quiero estar en mi casa, hoy me voy a mudar, o hoy voy a hacerlo en la casa de mi suegra o de mi tía o de mi tío. Donde tú te quieras mover, tendrás que informar
y tendrá que tener conocimiento el patrón de los lugares en donde lo vas a realizar. Es algo muy curioso porque hoy en la actualidad pues nos movemos dependiendo de la actividad que estemos realizando, ¿no? Es decir, pues hoy en la mañana puedo estar en mi casa atendiendo una junta, pero me tengo que mover a otro lugar y lo puedo hacer en una cafetería o en un restaurante, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que estar en un lugar fijo. Pero Por hoy con ejemplo, esta norma hoy en sí se día regula. se te va la luz, se te va el internet y tú dices, pues me voy a casa de mi tía, ¿no? Digo, la cafetería se escuchó muy bonito, pero me voy a casa de mi tía, de mi abuelita y allá hago el trabajo. Y de acuerdo a esto no podríamos, ¿no? No, tendríamos que dejar los domicilios acordados, ¿no? O sea, es decir, si tú te quieres mover, tendrías que tenerle una larga lista de domicilios en los que te pueden encontrar, ¿no? Y en los cuales puedes desempeñar la actividad. Fíjate que yo creo que muchos de los motivos por los cuales se metió esta obligación es porque quieren cubrir la parte del riesgo de trabajo, ¿sabes? Es decir, si tú estás en un lugar en el cual el patrón está consciente que estás realizando tu actividad, pues tiene mucho sentido que si te pasa algo en el desempeño de tu actividad, no tenga como es que no quiero decir la excusa para decir que no es riesgo de trabajo porque tú no le informaste. Ajá. Si él conoce que tú te vas a mover en la casa de tu abuelita, tu tía, tu primo, tu papá, etcétera, si te pasa algo y desempeñando tus labores, él tenía conocimiento, se considera como tu centro de trabajo. Por eso es que se tienen que informar. Todo aquello que te pase fuera de estos domicilios, pues no es responsabilidad del patrón porque tú no lo informaste. Ajá. Entonces, esta es una de las principales características que hoy van a modificar. Si tú quieres desempeñar el home office, tendrás que dejar muy claro en qué lugares lo vas a realizar. Ajá. Algo interesante, ¿no? Porque hoy por hoy, pues no lo hacemos, ¿no? O sea, yo en lo particular me muevo dependiendo de las circunstancias y de lo que necesite, ¿no? No, bueno, aparte ¿No? el desarrollo de las actividades que vas a desarrollar es un perfil de puestos. En realidad la información la tenemos algunas para el timbrado de la nómina y otra en el perfil de puestos, pero sí se torna un poco interesante este orden que le están poniendo a las actividades de los trabajadores, ¿no? Pero no son solo Sí, esas, claro. ¿no? O sea, son muchas más obligaciones que tendría que cumplir el patrón. Claro, fíjate, otra de las que nos llama mucho la atención ahora que lo estuvimos revisando es que el patrón tiene la obligación de darle al trabajador una buena conectividad para el uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que verificar que el trabajador que quieren estar en la modalidad del home office cumpla con los requisitos técnicos para que pueda llevar a cabo su trabajo, ¿no? Es decir, verificar que tenga una buena conexión de internet, un buen equipo de computación, ¿no? Es decir, todo aquello que él necesite para desempeñar su trabajo. Y otra de las características es la verificación que va a tener que llevar el patrón para vigilar o para poder verificar que se cumpla con que el lugar de trabajo o donde se va a llevar el teletrabajo tenga correctas instalaciones eléctricas, buena iluminación, ventilación y condiciones ergonómicas. O sea, es obligación del patrón ver que el trabajador tenga las condiciones aptas para que él pueda llevar a cabo su trabajo. No es como que ahora puedas estar en el lugar, en el cuarto de tu casa, pues con tu lamparita o con una mesa, pues de madera, ¿no? O sea, el patrón tiene que verificar, inspeccionar que tengas las mejores condiciones para desempeñar tu trabajo. Y una de estas características es, fíjate que si el patrón considera después de verificar o llevar a cabo la inspección que no cumples o que no tienes las condiciones, no eres apto para el teletrabajo aun y cuando tú lo quieras. Suena muy interesante porque literalmente lo que está diciendo la norma es que el patrón o recursos humanos o quien sea tendría que visitar la casa o el lugar de cada uno de los trabajadores para verificar que tenga estas condiciones aptas. Y bueno, tú hablaste de un espacio o un lugar.
A mí me gustaría ampliar un poco el tema en cuestiones de ahora que fue la pandemia, donde muchos trabajadores estaban en su casa con otros que también estaban trabajando ahí, con los niños que estaban en clase, con las mascotas, con todo, ¿no? O sea, en realidad era como un caos en esos lugares de trabajo. En mi caso a mí me tocó, yo tengo 2 hijos, todos, ¿no? O sea, literalmente nos dividíamos los espacios para no interrumpirnos en nuestras actividades en línea. La verdad es que eso suena bastante complicado de poder cumplir desde mi punto de vista, que el trabajador se dé a la tarea de visitar cada uno de las casas de los trabajadores, ¿no? Fíjate que algo que dijiste súper interesante y que sí regula esta norma es que pide como condición para que tú puedas llevar el teletrabajo que tengas un lugar privado y aislado donde puedas desempeñar tu trabajo sin interrupciones. Si tú no cumples con esa característica, tú no puedes llevar a cabo el teletrabajo. Ajá. Entonces, hoy lo regula más con esta norma, porque todo aquel trabajador que tenga teletrabajo hoy por hoy, ¿no? Y que quiera seguir conservando el teletrabajo, de acuerdo a esta norma, tendría que cumplir con muchas características. Y si no lo cumple, no está apto o no cumple con las condiciones y no podría seguir desempeñando el home office o teletrabajo y tendría que regresar a sus actividades normales, ¿no? O sea, es una norma que regula, ¿no? Es decir, que tiene como objetivo cuidar al trabajador, es decir, que estés en las mejores condiciones, que tengas un lugar aislado, que puedas concentrarte, que puedas desarrollar tu actividad, que tengas un buen escritorio, un lugar que puedas desempeñar tu trabajo sin necesidad de estar tan estresado o de que te estrese que el niño esté llorando y que tengas que cumplir. ¿Me explicó? O sea, como que intenta regular este tipo de cosas. Y fíjate que también va a regular como que el establecimiento de políticas, porque una de las obligaciones del patrón será establecer una política de trabajo en donde diga qué no puedes hacer para prevenir riesgos de trabajo, es decir, cuáles son las actividades que están prohibidas que realices en el horario de trabajo que estás en teletrabajo. Ajá, para que no incurra en riesgo laboral cuando estás haciendo o estás dentro de las horas que le corresponderían al patrón. Te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿qué pasa si yo no tengo hijos, pero supongamos que los tuviera? Yo trabajo de 9 a 6, que esa es mi jornada laboral. Ajá. En el caso de las mamás que van a dejar a los niños, pues van y los recogen a las 12 o 1 de la tarde. Yo estoy en jornada laboral porque mi horario es de 9 a 6. Supongamos que yo voy a recoger al niño y durante el periodo que yo debería estar trabajando me ocurre un accidente por ir a recoger al niño. Eso no considerado riesgo de trabajo porque yo estaba en jornada laboral. Yo estoy ocupando el tiempo en algo que no corresponde a mis actividades laborales. Ajá. Entonces, lo que va a regular esta NOM es justamente estas características, ¿no? Es decir, tú podrás darle a una mamá, porque lo que pide la NOM es que lo veamos desde una perspectiva de género. Estoy poniendo el ejemplo de una mujer trabajadora. Es decir, oye, patrón, mira, yo soy una mamá que tiene niños y que tengo que tener un horario más flexible, ¿no? Es decir, pues yo necesito ir a recoger a mis hijos y necesito cortar mi jornada laboral de cierto periodo a cierto periodo porque tengo que ir a recogerlos y darles de comer. ¿Se puede hacer? Claro. Esta NOM lo que dice es, velo desde una perspectiva de género, flexibiliza los horarios para que aquella persona que necesite atender cosas familiares tenga la opción de hacerlo, pero siempre y cuando esté estipulado en la política. De tal manera que, es decir, yo voy a trabajar de 9 a 6, pero si voy a reducir mi jornada de 1 a 3 de la tarde, yo tengo que reponer esas horas posteriores, lo que quiere decir que ya no voy a terminar de 9 a 6 porque corté mi horario laboral en un periodo de tiempo por flexibilización desde perspectiva de género. Y cada una de estas situaciones se tendrá que modificar o se tendrá que ir adecuando a lo que cada persona necesite. Ajá. Eso es lo que establece como obligación del patrón. Tendrías que establecer una política de estos supuestos y adicional, creo que esto no lo vi mencionado en la norma,
pero generar un contrato individual para cada uno de estos trabajadores donde se establezcan estos horarios, porque no sería lo mismo, y voy a hablar en voz alta, ¿no? Voy a pensar, no hablar, porque estoy hablando en voz alta, voy a pensar en voz alta, no fue por sus hijos, pero resulta ser que fue a la cocina a servirse un café, y cuando fue a servirse un café, se tropezó, se cayó, se lastimó el pie, ahí sí estaba en horario de trabajo y dentro del lugar, y entonces se consideraría un riesgo de trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es correcto. Por eso es que esta NOM lo que vigila es saber y verificar y controlar que estas variables, como tú mencionas, no ocurren. Es decir, ¿en dónde estás trabajando? ¿No? O sea, si estás viviendo en una condición en la que cualquier cosa te puede pasar, no puedes desarrollar teletrabajo, ¿no? Ahora, fíjate, lo que yo te decía de la duración del horario está establecido dentro de las obligaciones del patrón. Duración del horario de trabajo o la distribución del mismo. Tú lo puedes distribuir a conveniencia desde perspectiva de género si lo quieres ver. Que bajo ninguna circunstancia deberá de exceder de los máximos legales. O sea, tú lo puedes distribuir como quieras, pero no puedes rebasar de las horas que establece la Ley Federal del Trabajo. Y fíjate que algo que mencionabas tú desde un inicio es que el trabajador respondía a todas horas, pero esta NOM ya establece que debe de tener horarios de desconexión del horario. Es decir, en qué momento el trabajador se desconecta y tú ya no lo puedes molestar, porque ya está en el periodo de descanso, en el periodo de desconexión, en el periodo en el que ya no está en funciones, ya no está trabajando. Y Es en que ese dice, momento, pues, sin que afecte los intereses de ambas partes, ¿no? O sea, exacto, ¿no? O sea, podemos llegar al acuerdo que sea siempre y cuando, pues, podamos negociar y nos permita conciliar a ambos pues, como los objetivos de cada uno, ¿no? Ahora, fíjate, hay otra cosa que es muy curiosa, porque yo te decía que había que informarle al patrón de los domicilios en los cuales íbamos a trabajar. Y una de las obligaciones del patrón es que tiene que implementar los mecanismos para que los trabajadores les avisen, uno, sobre los cambios de domicilio y dos, sobre los traslados temporales. Oye, yo me tengo que trasladar hoy por mi hijo y es una excepción, te tengo que informar de ese traslado, porque tú tienes que estar consciente de que si me pasa algo en el traslado durante la jornada laboral, podría ser catalogado como riesgo de trabajo, ¿no? exactamente. Oye, Ale, pues vamos súper rápido. La verdad es que el tema está muy interesante. Te pido que hagamos una pequeña pausa, un corte comercial, y regresando me gustaría leer unas preguntas y unos comentarios de los puntos que hemos revisado anteriormente. En un segundo nos vemos. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con dos modalidades, presencial y en línea. Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecom, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. ¿Te gustaría saber cómo se llena un pedimento? IMEFI te invita a su curso Taller de Lectura y Llenado del Pedimento en Comercio Exterior. En este curso veremos temas como marco normativo, definición del pedimento, base normativa para su llenado y lectura, estructura del pedimento, anexos al pedimento, expediente legal con base en la ley aduanera. Aparta tu lugar, no te quedes fuera y capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Amigos, ¿cómo están?
Un gusto estar con ustedes con estos comentarios. Seguramente habrán escuchado que ya se ha presentado el paquete económico para 2023. Y en IMEFI estamos listos para tu curso Reformas Fiscales 2023. Estaremos el día 1 de diciembre ya con todos estos cambios, todas estas novedades, y tendremos además como invitado a Luis Fernando Valderas. Él es subprocurador de acuerdos conclusivos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es que estará súper interesante, conocerás las novedades en materia fiscal, conocerás las novedades en materia de comercio exterior, en materia laboral, con todos los expertos que siempre estamos listos para poderte transmitir lo mejor. Toma tus mejores decisiones para 2023. Acércate con IMEFI, tendremos tu curso Reformas Fiscales 1 de diciembre. Aquí nos vemos. Bueno, estamos de vuelta y yo como siempre agradezco a toda nuestra audiencia y la participación, y en este caso me gustaría leer estos comentarios para ver de qué manera podemos contribuir, Ale. En este caso, Olivia Santillán nos pregunta, ¿no? En el momento que estuvimos hablando acerca de definir el domicilio de trabajo, dice, si fuera un trabajador que se fue a Estados Unidos y desde allí hace su trabajo, ¿qué aplicaría sobre todo en cuestión de seguro social? Porque establece que tenemos que indicar el domicilio, pero no establece el territorio. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Es decir, si dentro de la empresa le permiten que esté en otro país desempeñando las funciones, solo tendría que dejar los domicilios en el otro país que va a ocupar, porque pasaría lo mismo. ¿Qué pasa si al trabajador le pasa algo en Estados Unidos y está fuera del centro que él dejó como en el que iba a desempeñar su trabajo? Bueno, y aquí en el caso en cuestión del seguro social, pues la verdad es que, insisto, esta norma es nueva. Falta modificar muchas leyes que contemplen este tipo de trabajo, como en su momento hemos platicado acerca de unas modificaciones como el programa pasado que hablamos de las vacaciones. No basta con que esté en un solo lado, en realidad la autoridad tendría que percibir y ampliar su campo de acción y no limitarlo, como en este caso, a una norma, ¿no? Una norma pues es obviamente algo que establece cómo tenemos que desarrollar el trabajo, pero en este momento no hay un campo de acción acerca del seguro social. Más bien creo que aquí en este caso, y no sé, Ale, si la respuesta que voy a dar es la correcta, pero sería, primero, que el patrón les tenga un seguro de gastos médicos que pudiera ser aplicable en cualquier lado, porque el seguro no va a tener campo de acción en otro país, o segundo, que pues literalmente corra por cuenta del trabajador. Ahora, sí recuerdo en algún momento que tú puedes tramitar en el Seguro Social, y esto hablo de unos ayeres porque teníamos un cliente que le pedían un seguro de enfermedad, ¿no? Y entonces fuimos a tramitar en el Seguro Social un permiso o algo así, o algo que establecía que él tenía derecho a la seguridad social o de enfermedad, y que lo podían atender con una institución similar en el país donde él estaba, pero prácticamente aquí habría que ver los acuerdos que existen con otros países, pero la verdad es que no hay nada así que te puedes decir, artículo tal dice que esto funcionaría, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, Ale. Total y plenamente de acuerdo, no hay nada todavía, ¿no? Es decir, este es un proyecto, al final van a tener que modificarse las leyes que estén asociadas a esta norma, ¿no? Y bueno, continuando con Olivia, dice, ¿y cómo se puede cumplir con las condiciones que soporte el cumplimiento de la norma el patrón? Bueno, pues es un listado. Me voy a adelantar un poquito porque la verdad es que no vamos a acabar hoy con toda la información. Si acaso el día de hoy acabaremos con las obligaciones del patrón, y ya comprometí a Ale que nos acompañe un segundo programa para ver las obligaciones del trabajador. Pero esta norma, como en su momento la NOM 35, trae guías acerca del cumplimiento
de lo que establece la norma, ¿no? O sea, viene, pues la guía 1 o la referencia 1 da cumplimiento a este punto de la norma. La verdad es que es muy amplia, estamos apenas, como dijo Ale, todavía no entra en vigor, contestándole por ahí a la pregunta de Mireya. Qué gusto verte, Mireya, por aquí. Al principio del programa, Mire, comentábamos que es una norma que sí está publicada en el Diario Oficial, pero que de acuerdo al cumplimiento de la misma, se publicó el 15 de julio y de ahí teníamos 60 días para hacer llegar preguntas y cuestiones que tuviéramos al respecto. Va a salir una segunda versión, digamos, definitiva, por así decirlo, ¿verdad, Ale? Y una vez que publiquen esa norma definitiva, tendrán que transcurrir 180 días para que entre en vigor. Entonces, todavía estamos en ese proceso. Y en el caso de Grace, que también gracias por acompañarnos siempre, Grace, dice, el lugar de trabajo funcionaría como si fueran vendedores que andan en distintos lugares. No precisamente, Grace, o sea, aquí lo que dice la norma es que en el listado, porque es un listado, y voy aquí a ampliar un poco los ejemplos, ¿no? O sea, pudiera ser una empresa que pudiera tener parte de sus trabajadores en teletrabajo y otros de manera presencial, o todos en teletrabajo. Aquí no limita las condiciones de todos o ninguno, ¿no? Sino de acuerdo a las actividades que desarrollen los trabajadores y la actividad que tenga la empresa. Pudieras tú tener un sector, voy a hablar porque así hemos visto, Ale y yo, algunos casos, ¿no? El área operativa, si estamos hablando de una fábrica, tiene que estar de manera presencial, pero a lo mejor el área administrativa puede estar en teletrabajo. Y en ese sentido, lo que dice la norma como obligación del patrón es tener un listado de los trabajadores que desarrollan el teletrabajo, y en ese listado, entre el nombre, todo lo que pide la autoridad, está que indique el trabajador en qué lugares va a desarrollar el teletrabajo. Por eso poníamos y exagerábamos el ejemplo, porque creo que es un poco exagerado, porque tampoco creo que el patrón lo permita, de acuerdo a las siguientes condiciones que vamos a ver, que tú pudieras decir, pues es que de lunes a miércoles voy a estar en la Ciudad de México, pero el viernes voy a estar en Cuernavaca. La verdad es que dudo que el patrón lo pudiera permitir, pero da la posibilidad de que el trabajador pudiera establecer más de un lugar donde desarrolle el teletrabajo, pero cada uno de esos lugares tendría que dar cumplimiento a lo que ya fue mencionando Ale en su momento, que es que sea un lugar adecuado, con iluminación, aislado, que no te interrumpan y que cumpla con todas esas condiciones y que el patrón lo verifique. Entonces dudo mucho que el patrón tenga ahora sí que el tiempo y que tenga el equipo para poder visitar más de un domicilio del trabajador, ¿no, Ale? No sé tú qué opines. Sí, es correcto, es correcto. Fíjate que lo que hace esta lista es como crear los centros de trabajo, ¿no? Es decir, pues, saber en dónde vas a desarrollar tu actividad. Ahora, no significa que tú puedes mencionar 10 lugares de trabajo y que todos cumplan con las condiciones, ¿no? O sea, tendrían todos que ser verificados para que puedan cumplir con el teletrabajo, ¿no? Es decir, si tú mencionas 20 lugares, porque hay 20 posibilidades de que te puedas mover a la tía, a la suegra, a la sobrina, por lo que quieras, los 20 lugares tendrán que ser validados. Cosa que complica el tema, ¿no? Y sobre todo si hablamos de las siguientes obligaciones, que es la diapositiva que ahorita tienes aquí en pantalla, ¿no? Fíjate, tenemos que contar con una validación de la lista de verificación que estamos señalando, ¿no? Que puede llevarse de dos maneras: visitar el lugar, ¿no? En donde se realizará el trabajo, es decir, previo acuerdo con el trabajador de que se van a revisar los lugares que él señaló como lugares para realizar la operación, ¿no? Y dos,
Si por alguna razón, por la que ustedes quieran, no se puede llevar a cabo, la revisión presencial se efectuará a distancia. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que darnos acceso remoto a la cámara para poder tomar pantallas, ¿no? Fotografías de que se puede llevar o no a cabo el trabajo. Ahora dice, si después de la evaluación se determina que no hay condiciones para realizar el teletrabajo, no se podrá llevar a cabo. O sea, no es una excepción. No es que tú quieras. Es que si no cumples, te toca regresar. No es una condicional. O sea, no es como la opción de decir, es que yo quiero. No es que no quieras. Es que no se puede, porque no tienes las condiciones necesarias para que lleves a cabo el teletrabajo como actualmente lo llevas. Hay que recordar que actualmente trabajamos con Office bajo las condiciones que podemos con lo que tenemos, pero eso se va a acabar con esta NOM 37. No es con lo que tengas, es con lo que tiene que ser. Correcta iluminación, electricidad, condiciones adecuadas de aislamiento, ¿no? Una ventilación limpio, cómodo, amplio, para que puedas desarrollar tu trabajo. Si no cumples con eso, tú no eres candidato para el teletrabajo y tienes que regresar. Claro. ¿No? Y luego dentro de las obligaciones, si continuamos, la verdad es que son varias las que debe de tener el patrón, ¿no? Exacto, mira, fíjate, otra de las de la implementación del teletrabajo, que muchas cosas se están haciendo porque pues teníamos la necesidad y que ahora ya está establecido en una norma, es ¿cuáles son los procesos para mantener y establecer la comunicación entre el trabajador y el centro de trabajo? Porque una cosa es que estés como Office y otra cosa es que no tengas que reportarte a tu centro de trabajo. Si te llaman, tienes que estar localizable, ¿no? O sea, tienes que contestar, pues estás en un horario laboral. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que el trabajador y el patrón estén en contacto mutuo? Ahora, ¿cuáles son las causas para que el trabajador tenga que acudir de manera presencial al centro de trabajo? ¿Por qué te hago ir? Oye, tienes que ir porque hay una junta cada 6 meses presencial, es obligatoria, pero está estipulada, por eso tienes que ir. O te hago ir porque la información hay que verificarla antes de mandártela, ¿no? Es decir, ¿por qué te tengo o por qué te hago ir al centro de trabajo si tú estás desempeñando teletrabajo? Hay que establecer las causas para que el trabajador deba acudir al centro de trabajo. Ahora, ¿cómo se va a supervisar el trabajo a distancia? ¿Cuáles son los mecanismos para checar entradas y salidas, avances de trabajo, etcétera? Y el mantenimiento al equipo de trabajo que será utilizado en el teletrabajo. ¿Cada cuánto le voy a dar mantenimiento a la computadora o a las herramientas que tú estás ocupando para realizar el home office, ¿no? Y ahora fíjense, aquí viene la parte súper interesante, porque es obligación del patrón otorgarle a los trabajadores lo siguiente: una silla ergonómica o cualquier otra apropiada para desarrollar su actividad. 2, los insumos para el desarrollo de su trabajo, ya sea que se hagan llegar vía digital o impresa. ¿Cómo te hago llegar la información? Y 3, los aditamentos que garanticen las condiciones ergonómicas y posturales del trabajador en su jornada laboral. ¿Qué quiere decir? Que los patrones tendrán que hacerle llegar las sillas, los escritorios y todo aquello que necesite para que desempeñe su labor adecuadamente. Claro. No, bueno, y la que sigue está mejor porque dice que el trabajador debe de tener por lo menos una vez al año una capacitación sobre la seguridad del trabajo a distancia. O sea, eso, perdón, pero me suena así como tomar el curso de protección civil en tu propia casa, ¿o cómo? ¿No? O sea... Es correcto, sí. Y te voy a decir qué incluye porque en las guías de la norma viene obviamente que debe incluir cómo sentarse, cuáles son los ejercicios que tiene que hacer después de estar horas sentado, ¿no? O sea, viene como una guía de decir, a ver, después de permanecer 3 horas sentado, tienes que pararte, flexionar los pies, ¿no? Estirar las piernas, ¿no? O sea, sí, es correcto, ¿no? Es decir, ¿dónde están tus centros de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa en caso de sismo? Que son aquí, pues, la constante de todos los días, ¿no? O sea, es correcto. Tendríamos que llevar la capacitación de las medidas de seguridad una vez al año en la modalidad de teletrabajo. Ahora, viene lo interesante porque dice, esta capacitación puede ser presencial o a distancia. O sea, si quiero no me voy y me presento y nada más prendo mi computadora y vía online tomo la capacitación, ¿no? Claro, claro.
¿no? Bueno. Entonces, pues ahora fíjate, hay otra cosa que nos vamos a adelantar a reserva de que nos veamos la semana que viene, donde vamos a ver todavía otras obligaciones, pero cuando habla de contar con la validación, no es que el patrón lo tenga que hacer solo, porque la norma establece que hay organismos que van a ser autorizados para que haya una libertad de criterio. ¿Qué quiere decir? Porque a lo mejor el patrón dice, oye, pues yo quiero que regresen y a todos les voy a poner un montón de pretextos para que no lo hagan. O sea, pues te falta la luz, no cumples, te toca regresar. Ahora lo que dice es, para poder validar, existirá un dictamen, un organismo separado que va a verificar que realmente se cumplan o no se cumplan. Y será el órgano dictaminador el que le dé respuesta a esto. Será un tercero el que esté involucrado en esta relación que determine si puedes o no puedes estar, que tendrá autoridad en la Secretaría del Trabajo, no es decir, que estará avalado por el mismo organismo para que pueda decir, esta lista de trabajadores son los que pueden llevar a cabo el teletrabajo y esta lista de trabajadores son los que no pueden. Claro. Y este dictamen pues tendrá que ser validado constantemente, ¿no? Es decir, una vez que cumplas, pues tendrá una validez, si no me equivoco, de 2 años y después tendrás que volver a validar esas condiciones para saber si son los mismos o si hay algunos otros que puedan ingresar. O también puede darse el caso, ¿no? Que tú estás muy cómodo, que todos estén en su casa y a todos les des el sí cuando en realidad no cumplan con las condiciones, ¿no? Porque pues ahora sí que aquí hay de todo. Y bueno, Ale, pues la verdad es que el tiempo es inconmensurablemente corto porque ya se nos fue el tiempo del programa. Yo te agradezco la invitación. No se pierdan la próxima semana, vamos a continuar con esta NOM 37 que es muy importante porque, como lo comentó Ale, es probable que hoy en día muchos sigan en su trabajo, pero bajo esta norma tendrían que dar cumplimiento a la norma para poder continuar, y yo considero que al momento de aplicar la norma muchos tendrían que regresar a su centro de trabajo por no dar cumplimiento a lo que pide la autoridad. Pues Ale, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí que te dejo con el último comentario al respecto de esta norma. Sí, bueno, mira, quiero, al final la autoridad lo que está regulando ahora es algo que debía haber regulado cuando entró en vigor pues el capítulo de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? A lo largo de este año en los que hemos estado en pandemia en la casa, pues han estado divulgando estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones en las que los trabajadores están realizando su trabajo desde su casa, ¿no? Algunos trabajando desde la mesa, compartiendo con 10 personas, como bien lo decías, sin pues el instrumental necesario, aplicando y desarrollando sus actividades con lo que tienen a la mano. Esta NOM lo que intenta es quitarle el peso al trabajador del no cumplimiento de sus actividades, ¿no? Y hacer que pues ahora existan regulaciones que pues para todos tienen que cumplirse y que tiene como finalidad, ¿no? Pues a lo mejor muchos pensamos ahorita, no, pero es que así pues me van a hacer regresar al trabajo, ¿no? O sea, la finalidad de la NOM 37 es que el trabajador tenga las mejores condiciones para desempeñar su trabajo, ¿no? Es decir, que ya no abusen de los horarios, ¿no? Que de repente el patrón pues te esté hablando a las 12 de la noche para que le entregues algo, ¿no? Cuando tu horario de laboral terminó hace 6 horas, ¿no? O sea, intenta como establecer las reglas, pero para todos de un juego que hemos estado jugando con lo mejor que tenemos, ¿no? Podrán gustarnos o no, eso es independiente, pero al final existirá, ¿no? Y esperamos que esto entre en vigor en el primer semestre del 2023, ¿no? Semestre del 2023, así es que estaremos muy atentos. Por lo pronto hay que conocer lo que se estableció en su momento para ver si estamos dispuestos como patrones a dar cumplimiento al teletrabajo y como trabajadores a obviamente comprometernos con estas nuevas dinámicas de trabajo. Yo agradezco como siempre su atención, agradezco a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible lleguemos hasta donde ustedes se encuentren sin importar el lugar o la distancia. Compañeros, amigos, colegas, un placer. Nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital.